Bueno, vamos a abordar los últimos dos ejemplos para calcular derivadas utilizando la definición, que por ahora es lo único que conocemos. El ejemplo siguiente era para la función exponencial, f de x igual a la x en el punto de abscisa 0. Veamos que f de 0, que es e a la 0, es 1. Y vamos entonces a escribir la definición. En este caso ya vamos directamente con el reemplazo. Es decir, vamos a hacer f' de 0, que es el límite para x tendiendo a 0 de f de x, que es en este caso e a la x, menos f de 0, que es 1, sobre x menos 0, es decir, sobre x. Muy bien, este límite es bastante artificioso de calcular si no tenemos conocimiento de algunos teoremas un poco más avanzados. Entonces vamos a ver cómo hacer para calcularlos mediante un cambio de variables bastante ingenioso. Lo que vamos a hacer es cambiar todo el numerador e a la x menos 1 por una variable llamada t. Entonces veremos que cuando x tiende a 0, e a la x menos 1 tiende a 0, es decir que t también tiende a 0. Es decir que t tenderá a 0. La cuestión es ahora, ¿sí?, que el numerador ya lo podemos cambiar por t, ver por quién cambiamos al denominador, que es x. Y eso va a surgir del despeje de la x de aquí. Aquí nosotros lo que tenemos es que e a la x será t más 1, y por lo tanto, por la definición del logaritmo natural, ¿sí?, x va a ser el logaritmo natural de t más 1. Muy bien, entonces vamos a cambiar este límite, lo vamos a transformar en el límite para t tendiendo a 0, y de acuerdo con todo lo que escribimos en este lugar, en este recuadro, ¿sí?, el límite nos va a quedar como t sobre el logaritmo natural de t más 1. Para resolver este límite vamos a escribirlo primero de esta manera. Esto es lo mismo que el límite para t tendiendo a 0 de 1 sobre el logaritmo natural de t más 1 sobre t. ¿Sí? Esto lo podemos pensar como que divido a ambos miembros no, divido numerador y denominador por t, o simplemente escribo este cociente de otra manera. Ahora bien, este límite es lo mismo que escribir, si este límite existiera, el límite de arriba va a existir porque es una constante, pero es lo mismo que el límite para t tendiendo a 0 de 1, que es 1, dividido el límite para t tendiendo a 0 de esta expresión de acá, que la voy a escribir por comodidad así: 1 sobre t por el logaritmo natural de t más 1. Esto vale siempre y cuando los dos límites existan. Sabemos que el de arriba existe, que el del numerador existe porque es una constante. Lo que habrá que aceptar por algún momento es que este existe. Esta expresión entonces se transforma en 1 sobre el límite para t tendiendo a 0, y acá lo que voy a hacer es este factor de acá, escribirlo como potencia en el logaritmo, es decir, utilizar las propiedades del logaritmo. Y entonces obtengo el logaritmo natural de t más 1 elevado a la 1 sobre t. Vamos a seguir poniendo el 1 sobre. Y aquí vamos a usar la misma situación que teníamos en el caso del límite anterior, en el caso del límite del logaritmo natural. Esto es lo mismo que el logaritmo natural del límite para t tendiendo a 0
de esta expresión, de t más 1 a la 1 sobre t. La voy a escribir 1 más t a la 1 sobre t. Muy bien. Habíamos discutido en la parte anterior de esta clase por qué se podía intercambiar esto. Ustedes pueden revisar esa pequeña discusión en el video anterior. Pero además de esto, fíjense que aquí apareció, en este lugar apareció un límite que ya conocemos, ¿sí? En la clase anterior vimos que todo este límite vale e. Por lo tanto, lo que obtuvimos fue ya un resultado. Obtuvimos 1 sobre el logaritmo natural de e. Bueno, pero el logaritmo natural de e vale 1, por lo tanto esto es 1 sobre 1, es decir, 1. Finalmente, si quisiéramos pensar en la recta tangente a e a la x en x igual 0, dado que esta es su pendiente y que el punto de tangencia nos queda 0, 1, la recta tangente va a ser y igual una x más 1. Pasemos ahora al último ejemplo que tenemos antes de pasar a otro tipo de ejercicios. Bien, pasemos al último ejemplo que vamos a abordar por ahora. Habíamos quedado en f de x igual raíz cúbica de x para el valor x igual a 0. ¿Sí? Veamos aquí nuevamente que f de 0 es 0, es decir que el punto de tangencia es 0, 0. Ahora bien, si nosotros calculamos f' de 0, será entonces el límite para x tendiendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Es decir, el límite para x tendiendo a 0 de raíz cúbica de x sobre x. Hay que tener cuidado con este límite, que es un cociente de infinitesimos nuevamente, porque parece inocente pero requiere algún estudio, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en las propiedades de las potencias, raíz cúbica de x es lo mismo que escribir x a la 1/3, ¿sí? Aunque en realidad deberíamos tener cierto cuidado con el problema de la base de x, es decir, para escribir que raíz cúbica de x es lo mismo que x a la 1/3, deberíamos pedir que x fuera un número positivo, ¿sí? Ya que si no las potencias empiezan a tener problemas, pero bueno, vamos a permitirnos esta licencia de escribir que raíz cúbica de x es lo mismo que x a la 1/3 sobre x, que está elevado a la 1. Entonces uno podría pensar, bueno, de acuerdo con la propiedad de bases de iguales bases en donde las potencias se restan en la división, esto es lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 de x a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. No hay que tentarse acá de pensar que esto es 0, porque en realidad esta expresión es el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x a la 2/3, o lo que es lo mismo, el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Y como el denominador tiende a 0, es un infinitésimo, este límite es infinito. ¿Qué pasó acá? En este caso no hay derivada, dado que nosotros habíamos definido a la derivada como el valor del límite. De otro modo, algunos lo que afirman es que hay una derivada infinita, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre gráficamente con este problema. Bien, para ilustrar el problema de antes, ¿sí? Lo que hice fue graficar aquí la función f de x igual
raíz cúbica de x, tomé un punto arbitrario como por ejemplo el 1, 1 que es parte de esta función y tracé la recta tangente. Ahora, aquí está el 1, 1, ¿sí? Bueno, lo que ocurrió es que nosotros calculamos la recta tangente a esta función en el punto de abscisa 0, ¿sí? Si ustedes ven, a medida que yo voy cambiando el valor del punto A, ¿sí? No hay ningún problema con la recta tangente. A medida que yo aumento, quizás la recta tangente es menos empinada, ¿sí? Pero siempre tiene esta característica de parecerse a la función. Ahora, ¿qué pasa si yo este punto A lo muevo muy cerca a 0? Observen qué pasa con las rectas tangentes. Estoy acá y lo muevo hacia 0. Las rectas tangentes cambian bruscamente su pendiente, ¿sí? Aquí, en este caso, la pendiente es 1/3, ¿sí? Y a medida que yo me acerco a 0, la pendiente crece deliberadamente. Y cuando estoy en 0, ¿sí? Cuando estoy muy cerquita de 0, ya no hay recta tangente. O algunos prefieren decir que hay una recta tangente vertical, ¿sí? Por eso es que nos dio infinito este límite, ¿sí? ¿Sí? Vean nuevamente, aquí lo que hice fue un zoom para que esto se vea un poco más claro, ¿sí? Y ven que la recta tangente, a medida que yo me aproximo a 0, tiende a esa verticalidad. Después, bueno, si continúo con la gráfica de la función, vuelve toda a la normalidad, ¿sí? Pero vean que en 0 la recta tangente pareciera ser vertical, ¿sí? Esto es la relación que encontramos con que la derivada nos haya dado infinito.